Bien, jóvenes, pues bienvenidos a la sesión del 26 de mayo de 2020. Espero que estén ahí. La verdad es que siempre uno se queda con la sensación de que no están, de que solamente prenden sus dispositivos y se van a hacer otras cosas, o peor, se quedan dormidos en la clase. Algo que no pueden hacer durante la actividad en salón, ¿verdad? Pero pues ahora, ¿quién los vigila, no? Yo espero que estén ahí, yo espero que no haya otra vez un... Es que ya ni siquiera puedo llamarle travesura, eh, esta cuestión de cerrar la sesión o, o de cerrar mi micrófono. eh, Me parece que es demasiado de mal gusto, ¿no? Ya he insistido en que, bueno, si no quieres estar en clase, Mario, si no quieres estar en clase, pues no estés y ya no hay bronca. Tenemos captura de pantalla de que tú fuiste el que cerraste la última sesión y pues me parece que es demasiado desagradable. Entonces, pues, tengo ya esa captura y bueno, pues yo espero que no tenga que utilizarlo para tomar decisiones en este proceso de evaluación que se viene, ¿no? Entonces, por favor, es importante. Si no quieres estar en clase, cualquiera, no importa. Pues sí saben que finalmente se graban los programas y se suben a YouTube. Entonces, pues mejor vete a dormir, vete a hacer lo que tengas que hacer y deja a los que sí estamos trabajando a mantenerse dentro de esta situación. Entonces, primera llamada, Mario, este, y espero que no sea primera llamada para nadie más. Bien, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí. En la sesión anterior estábamos revisando, eh, digámoslo así, así le podríamos llamar el espíritu del siglo XIX. Eh, y lo estábamos viendo porque finalmente yo les comentaba que para poder revisar cada una de estas escuelas que se van a generar, escuelas teóricas y metodológicas que se van a generar en el siglo XX, escuelas que después van a ser retomadas por la misma, por la investigación dentro del trabajo social, pues teníamos que entender también que todas ellas van a brevar de todos los autores que estábamos viendo, no solamente los que empezamos a revisar en términos del problema de la construcción del método, sino que incluso algunos otros autores que de algún modo constituyen ese espíritu del siglo XIX y que finalmente todo el siglo XX va a ser deudor de todos esos pensadores y todas esas corrientes de carácter metodológica. Habíamos dicho que los que constituyen ese espíritu del siglo XIX, van a ser pensadores de la talla de Sigmund Freud, de Charles Darwin, con la teoría de la evolución, la teoría del psicoanálisis de Freud, el existencialismo de Kierkegaard, el nihilismo de Federico Nietzsche, el materialismo histórico ya lo vimos, el positivismo e incluso el idealismo de Hegel y Fichte. Sin embargo, solamente para tratar de sintetizar, vamos a ver únicamente a Darwin, vamos a ver a Freud, a Kierkegaard y a Nietzsche, a Marx y a Comte y a Weber ya lo vimos, y Hegel de veras que sería una tarea improbable de poder realizar un análisis de su obra en este curso. Pero bueno, vamos a tratar de revisar a estos autores, eh, para poder entender en efecto lo que sería este espíritu del siglo XIX. Y de hecho, en la sesión anterior ya habíamos avanzado en entender la postura teórica de Charles Darwin con la teoría de la evolución, y hablamos de procesos evolutivos y hablamos de la relación que existe entre el organismo, el ambiente y la adaptación,
y por supuesto la posibilidad de que estos mecanismos de adaptación prácticamente nos describieron una nueva forma de entender la vida y una nueva forma de entender el cambio, más vinculado con los entornos, es decir, con el ambiente, y además nos enseñó que finalmente nuestra vida, la vida biológica de las especies, incluyendo la de los hombres, pues está sujeta precisamente a este tipo de adaptaciones. Solamente los más aptos sobrevivirán ante cualquier situación del cambio en el ambiente, y pues eso lo estamos viviendo hoy, en este momento, con esta pandemia. Eh, Mucha gente va a fallecer, mucha gente ha fallecido. Yo la verdad es que ya ni siquiera puedo llevar la cuenta. Hasta hace unos días en México eran cerca de 7,600 personas fallecidas por el COVID, pero a nivel mundial estamos hablando de cientos de miles de personas que han fallecido, tanto en China como en Nueva York, como en Italia, como en muchos otros lugares. Y bueno, el problema es que tenemos enfrente de nosotros también el riesgo de nuestra propia extinción. Hace rato, con respecto a la muerte de este compañero, algunos de los amigos cercanos nos decíamos, bueno, ¿y quién sigue, no? Es decir, no porque aceptemos la idea de la muerte como una situación trágica, sino porque es cierto que este virus que nos está pegando nos está demostrando nuestra vulnerabilidad. Y entonces, pues finalmente, muchos morirán o moriremos en este proceso. Entonces, lo que nos enseña Darwin es precisamente esto, que los elementos del organismo, el ambiente y la adaptación están directamente vinculados con el desarrollo, el cambio, las mutaciones que sufren los organismos. Y yo les comentaba, y con eso prácticamente concluí la sesión anterior, que esta idea estas premisas de la teoría de la evolución van a estar presentes por lo menos en dos de las grandes corrientes, digamos, sociales, teórico-sociológicas del siglo XIX y del siglo XX. El primero de ellos, veíamos precisamente el caso del darwinismo social de Spencer, de Herbert Spencer, y entonces decíamos que él había retomado la idea precisamente de la evolución darwinista para aplicarla a un modelo a un modelo de sociedad y para poder explicar los propios cambios de esa sociedad. Y el segundo, y fue con el que terminamos la sesión anterior, fue cómo esta teoría de la evolución también se encuentra presente dentro de lo que es el marxismo. El marxismo, obviamente, dirigido por Marx, pero también acotado por el señor Federico Engels, adoptó la teoría de la evolución para tratar de explicar incluso los procesos de desarrollo histórico, social, y colectivo y económico. Recuerden que para Marx pasamos del comunismo primitivo al comunismo científico, pasando por modos de producción como es el esclavismo, como es el feudalismo, como es el capitalismo, como es el socialismo, y finalmente llegaríamos al comunismo científico. Esta visión es una evolución, esta es una visión biológica, solamente que, digamos, analizada desde la perspectiva dialéctica y desde la perspectiva del desarrollo de las condiciones materiales de existencia. Pero en esta visión de lucha, de supervivencia, también está presente en la obra de Carlos Marx. Y específicamente lo veíamos con respecto a este texto que se llama el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Entonces veíamos aquí, incluso hacíamos una pequeña lectura del texto, y en esa pequeña lectura del texto
veíamos precisamente cómo es que Engels había retomado la idea darwiniana de la evolución al hablarnos precisamente de cómo este mono, este homínido, se va a transformar en ser humano a partir precisamente de la dinámica del trabajo, al haber desarrollado varias habilidades, la posición erguida y el desarrollo del dedo pulgar que le permite la manipulación, la transformación y además, eso no lo comenté, se me pasó, es el desarrollo del dedo pulgar, esta manipulación y esta transformación van a permitir la evolución del cerebro. Entonces, de acuerdo a lo que dice Engels, el proceso evolutivo va a ir, digamos, vinculando la capacidad de trabajo, la capacidad de manipular, de transformar, va a estar vinculada con el desarrollo cerebral, por un lado, y, por supuesto, con la adaptación de la posición erguida de los primeros hombres que se desprenden del grupo de los homínidos. Entonces, ahí está presente la obra de Darwin en el principio de dos de las teorías más importantes que se van a desarrollar a principios del siglo XX. Pero en esta sesión nos vamos a dedicar a ver a otros dos de los autores. Espero que podamos hoy terminar a tres de los autores que conforman este espíritu, que es el que estamos revisando en este momento. Y entonces, bueno, siempre vamos a abrir un nuevo pizarrón para poder trabajar a estos pensadores. ¿Qué pensador, a qué pensador vamos a dedicar el día de hoy esta actividad? Bueno, pues nos vamos a dedicar en esta ocasión a dos autores. Si podemos abarcar el tercero, lo vamos a hacer. Uno de ellos es Soren Kierkegaard. Otro, por supuesto, es Federico Nietzsche. A ver, aquí hay un mensaje. Vamos a chat. ¿Qué hay? Ok. Gracias, Anaí. Entonces, regreso al esquema. Y bueno, vamos a ver rápidamente los planteamientos de estos dos grandes pensadores del siglo XIX. ¿Qué es lo que los hace importantes? ¿Por qué tenemos todavía que retomar sus planteamientos si ya tienen más de... Nietzsche murió en el año de 1900, pues ya 120 años de la muerte de Federico Nietzsche, y Kierkegaard más o menos está por esa época. Creo que aquí tenemos incluso las fechas de... A él no lo puse, nada más puse el año de la publicación de uno de sus libros. Bueno, pues empezamos a ver por qué son tan importantes estos sujetos y qué es lo que van a aportar a la teoría social que se va a desarrollar posteriormente en el siglo XX. Bueno, empecemos rápidamente por Kierkegaard. Por supuesto, este trabajo que, más bien esta breve exposición, es obviamente eso, una breve exposición, porque cada uno de los autores, cada uno de los autores que vamos a ver, pues obviamente son monumentales, ¿no? Son monumentales y no podríamos abordarlos en una sola sesión, de tal modo que solamente vamos a tratar de abordar
algunos de los puntos centrales de estos autores, solamente para tratar de em, solamente para tratar pues de entender cuál fue su aporte. Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Quién era Søren Kierkegaard? Pues Søren Kierkegaard era un religioso danés, ¿sí? Es decir, había nacido en Dinamarca, no que fuera como los perros daneses, ¿no? Dinamarca. Y este hombre que se desarrolló dentro de los ámbitos teológicos, mm, tenía una preocupación que, digamos, rompía con prácticamente toda la tradición del pensamiento occidental. ¿A qué me refiero? Si ustedes se acuerdan, yo les había comentado que podíamos dividir nosotros la historia de la filosofía en distintas etapas. La razón teológica, bueno, primero la razón filosófica, que es la que inaugura prácticamente la historia de la razón teológica, después la razón científica y la razón política. Aquí estamos. Esto significa, perdón, esto significa que durante siglos eh, el ser humano ha puesto su confianza en la razón, ya sea filosófica, teológica, política o científica, para tratar de explicar el mundo que le rodea. El único problema es que la confianza en esta razón nos ha llevado precisamente a hacer del mundo un simple pensamiento. Y esto es precisamente lo que pensaba el señor Kierkegaard. Kierkegaard va a suponer que el ser humano, digamos así, el ser humano no es solamente un sujeto de razón, ¿sí? Eh, es decir, en la conducta humana, eh, en el sentido de la vida que tenemos los seres humanos, el asunto de la razón era solamente un asunto de la inteligencia, pero no un asunto de vida. Vamos aquí a hacer, digamos que la separación entre estos dos elementos que van a ser fundamentales en el pensamiento de Søren Kierkegaard. Por un lado están los valores de la razón, pero él decía, ok, estos son importantes, por supuesto, pero más que pensar, uno viene a vivir. Y Søren Kierkegaard va a descubrir, o por lo menos va a poner como de manifiesto, que la gran diferencia entre los principios de la razón y los principios de la vida están, digamos, vinculados por un principio de certeza. Es decir, la razón produce certezas, ¿sí? Y esto es algo bien importante, porque de hecho, desde que empezamos el curso, yo les he estado platicando acerca de cómo es que desde los griegos hasta la actualidad incluso, pero bueno, con sus fases, el uso de la razón nos permite precisamente descubrir el mundo, explicar el mundo, interpretar el mundo y ofrecernos obviamente un principio de verdad. Aunque yo les he comentado que al final de cuentas el problema de la verdad no es un asunto de la ciencia,
Lo que sí es cierto es que sí es un asunto de la filosofía. Y entonces la razón nos produce en sus indagaciones sistemáticas, en sus indagaciones metodológicas, nos ofrece precisamente la certeza, ¿sí? Puede partir de una duda, pero en realidad lo que nos ofrece es una certeza. Y la certeza, obviamente, tiene sus partes positivas porque nos permite precisamente transformar, transformar. Y transformamos a partir de la técnica. Eso también ya lo habíamos visto en algún momento. Recuerden que la palabra para técnica era la palabra techne. Eso lo vimos el primer semestre. Bien. Pero Soren Kierkegaard, que tenía otras preocupaciones, se da cuenta que, bueno, esto funciona bajo ciertas condiciones de conocimiento. Recuerden que la razón te conduce a un cierto tipo de conocimiento, ¿sí? El conocimiento racional del mundo, o el conocimiento científico, ay, ay, científico, o el razonamiento, el conocimiento que se deriva de la filosofía, el conocimiento filosófico, están fundados precisamente en este principio de la razón. De tal modo que incluso prácticamente toda la historia de la filosofía es la historia de la razón. Y, y de las transformaciones del mundo que ha producido precisamente esa certeza y esa técnica. Bueno, entonces, permítanme un segundo. Ahí, está bien. Entonces, Soren Kierkegaard plantea que, si bien es cierto, este conocimiento científico, filosófico, basado en la razón, nos genera certezas, nos ayuda a transformar a partir de la tecné el mundo, bueno, ese es un área de la existencia, pero la existencia como tal, ¿sí? Y aquí es por primera vez se va a ocupar, bueno, no por primera, pero sí de las más importantes, eh, se va a ocupar el concepto de la existencia. Fíjense, habíamos hablado hasta este momento de razón. Toda la historia de la filosofía, toda la historia de las etapas del pensamiento filosófico o racional, la razón eh, filosófica, la razón teológica, la razón política, etcétera, etcétera, todas el concepto central de la razón, e incluso la razón había generado este racionalismo matemático de Descartes, e incluso la razón había generado la escolástica medieval, e incluso la razón había generado la producción, ¿dónde está? La producción precisamente de una construcción política llamada democracia, eso lo podemos ver hasta aquí abajo, aquí está, esta razón enciclopédica, esta razón ilustrada de D'Alembert, de Diderot, de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, van a generar precisamente los procesos revolucionarios burgueses del siglo XIX, la Revolución Francesa, una de las más importantes, y obviamente la aparición de los sistemas democráticos como producto precisamente de estos principios de la razón. Pero nadie se había atrevido, nadie se le hubiera ocurrido en aquel momento plantear que la existencia se pudiera convertir en un, en un, en un elemento de producción eh, científica, digo, no, perdón, filosófica. Déjenme hacer mi pequeño esquemita. Ahí, ahí está. ¿Sí? Y entonces,
¿Dónde está mi goma? Aquí está. Vamos a hacerlo así de grande. Ahí está. Y entonces, nadie se le hubiera ocurrido, o más bien, aun cuando hubo algunos momentos fundamentales en el desarrollo precisamente de la filosofía existencial, bueno, va a ser el planteamiento de Soren Kierkegaard el primero que va a colocar a la existencia como un principio de pensamiento, del pensar, mientras que la razón coloca la certeza, por supuesto, no permite pensar en términos de existencia, sino en términos de objetividad. En cambio, sobre Kierkegaard nos coloca el problema de la existencia y hace de la existencia un objeto de conocimiento. Y entonces, cuando llega a esto, obviamente, en términos de lo que es el principio del conocimiento, en vez de colocar a la razón como ese principio fundamental del conocimiento, va a colocar a la vida. Y la vida se convierte en objeto de conocimiento, pero no la vida biológica, como lo plantearía el señor Darwin, sino que lo haría con respecto de la vida. Lo voy a poner aquí tantito. Pues la palabra, aunque ahí esté, la existencia. Pero la existencia, dice Kierkegaard, produce angustia. Y aquí está la clave del pensamiento de Kierkegaard. Kierkegaard descubre, ¿sí?, que no basta la razón para explicar el mundo, que la razón solamente nos permite pensar el mundo. La razón solamente nos permite pensar el mundo, pero la razón, pero este mundo también tiene que ser vivido, también tiene que ser experimentable. Y precisamente el acto de vivir nos va a conducir al otro punto, al otro extremo, a algo que para nosotros en este momento se ha convertido ya en algo muy cercano a nuestra situación, a nuestra coyuntura, que es precisamente el aspecto de la muerte. Para Soren Kierkegaard, la vida siempre está vinculada con la posibilidad precisamente de la muerte y el pensar solo en la muerte, el tener como aparejada a la muerte como un principio de la vida, como un proceso de la vida, nos va a generar esto que él le va a llamar angustia. Y entonces, Kierkegaard nos va a hablar desde la angustia, no solamente desde la existencia como tal, y no solamente desde la vida biológica, sino de los puntos de confrontación que tiene esta vida con respecto a la conciencia de sí misma y sobre todo a la situación de que la conciencia de sí misma parte del principio de la conciencia de la propia muerte. Y esto, por supuesto, que va a generar grandes dosis de angustia. Kierkegaard no está tan equivocado. Kierkegaard no está tan equivocado. De hecho, yo les podría decir que en este momento la experiencia que nos ha traído, la emoción que nos que sea el de la vivencia de la angustia. Vivimos angustiados y aunque no lo expresemos directamente, esta angustia nos enferma
esta angustia nos revuelca, esta angustia nos hace conectarnos precisamente con el otro punto, con el extremo que Soren Kierkegaard decía. El problema precisamente, no de la vida, sino el problema de la muerte. Y bien, pues Kierkegaard va a ser el primer filósofo que va a hacer de la angustia un principio de reflexión filosófica que lo va a llevar de algún modo de la filosofía a la teología. Recuerden que él es teólogo. Entonces, pero para poder explicar que más allá del pensar, más allá del conocimiento científico, filosófico, que más allá de la razón, que más allá de las transformaciones técnicas del mundo, existe una dimensión que había sido relegada, para pensar, como objeto de conocimiento, eh, pero que es fundamental y que tiene que ser rescatada, va a ser precisamente este principio de la angustia. Y este principio de la angustia va a quedar, eh, digamos, como, ¿cómo podemos llamarlo? Como como un fondo en el siglo XX. El siglo XX, con sus dos guerras mundiales, y bueno, con todo lo que implicó sus crisis económicas, con sus más de 70 millones de muertos en dos guerras, etcétera, etcétera, por supuesto, vivió la angustia. Y podríamos decir que nosotros hoy, en el siglo XXI, estamos sometidos bajo el imperio de la angustia. Y esta filosofía de la angustia va a estar de telón de fondo. Eh, ¿Qué es esto del telón de fondo? Lo voy a poner aquí. Eh, Déjenme buscar una, este, una, una imagen de un escenario teatral. Para que quede más claro el asunto. Aquí está. Vamos a ocupar esta imagen y la vamos a pegar en nuestra presentación. Aquí. Cuando yo digo que la angustia queda como telón de fondo de del siglo XX, es porque el siglo XX va a retomar este proceso, este concepto de la angustia de Kierkegaard, ¿sí? Y lo va a llevar precisamente a otros ámbitos del pensamiento. Eh, Cuando yo les hablo del telón de fondo, es decir, muy pocos filósofos se van a atrever a reflexionar sobre la angustia, muy pocos investigadores sociales van a tratar de entrar a las dinámicas de la subjetividad que produce la angustia, pero va a quedar de fondo, va a quedar presente. Prácticamente el telón de fondo, cuando uno va al teatro, este es el telón de fondo, ¿sí? Es la parte más alejada del auditorio, pero este telón de fondo lo voy a marcar aquí. Este telón de fondo explica, ¿sí? Ese telón de fondo explica eh, lo que sucede dentro del escenario, ¿no? Entonces, aunque es a lo mejor una imagen un poquito burda, lo que estoy tratando de hacer, espero que les quede clara cuál es la idea. Cuando tú vas al teatro, lo importante siempre es la historia, ¿sí? Es decir, lo importante es lo que ocurre aquí en esta parte, en la parte, nosotros en teatro le llamamos la zona arriba,
Hay la zona abajo, la zona media y la zona arriba. Y entonces, aquí en esta zona es donde se desarrolla toda la historia, ¿sí? Digamos que esta es la parte viva del, de la obra de teatro. Pero el telón de fondo explica, el telón de fondo explica esa parte viva, ¿sí? Si no hay un escenario, es decir, si no hay un telón de fondo, normalmente la historia aquí te va a parecer confusa. Siempre el telón de fondo, esta parte, te explica la historia viva. Bueno, algo semejante va a ocurrir con el existencialismo. El existencialismo, si bien fue una corriente teológica y filosófica, va a quedar como telón de fondo del siglo XX y va a explicar casi todas las producciones teóricas, tanto de filosofía, tanto de ciencias sociales, que se van a desarrollar en el siglo XX, e incluso yo podría decir que todavía está presente como telón de fondo del siglo XXI. Que si lo más angustiado que el nuestro, o más bien, eh, qué angustia más viva la que experimentamos los seres humanos el día de hoy frente a una pandemia que nos está matando, que nos genera precisamente el otro punto, el punto de la muerte que nos planteaba Soren Kierkegaard. Bien, pues el principio de la vida, de la angustia y de la muerte va a quedar como fondo explicativo, tanto para la teología y la filosofía del siglo XIX para toda la producción teórica del siglo XX. A eso me refiero con un telón de fondo. Mucha gente cuando va al teatro no se fija en el detalle tan detenidamente del telón de fondo. Quizá los que hemos hecho teatro, pues sí tenemos la pues el vicio de ver qué hay en el telón, porque eso es lo que explica parte de la historia. Bueno, pues entonces la filosofía de Soren Kierkegaard va a quedar como telón de fondo, ¿sí? Eh, y va a influir, por supuesto, en filosofías tan interesantes como la de la teoría crítica. Vamos a ver, por acá los teníamos corrientes, aquí están. No, lo teníamos más aquí. El problema de la angustia va a estar dentro de la fenomenología de Schutz, por ejemplo, dentro del postestructuralismo que se va a generar acá, ¿sí? Y obviamente eh, va a estar presente en la reflexión de Jacques Lacan, de Michel Foucault, ¿sí? Y por supuesto, pues va a estar vinculada a la experiencia de la escuela de Frankfurt, por lo menos en la primera generación. ¿Por qué en la primera generación? Porque a la primera generación, es decir, a esta compuesta por Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm y Walter Benjamin, les toca vivir, a ellos les toca vivir la persecución nazi contra los judíos. La mayor parte de los teóricos de la escuela de Frankfurt, ¿sí?, eran judíos. Y a ellos les toca vivir precisamente los campos de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y bueno, por supuesto, hay toda una construcción del principio de la angustia en Walter Benjamin. De hecho, Walter Benjamin es de los que fallecen durante este proceso, no exactamente en los campos de concentración, pero sí como parte del proceso de la angustia que genera una guerra de, que arrojó, por lo menos en ese momento, a 50 millones de muertos.
Bien, pues no me voy a meter en más con Kierkegaard, pero sí quiero dejarlo como esos telones de fondo que van a ser importantes. Eh, a ver qué pasó. Tuve un error de dedo. Perdón, Brian. Bueno, después me explican qué pasó entre José y Brian. Entonces, no me voy a detener más en Soren Kierkegaard, porque Soren Kierkegaard, como ya lo dije, esta filosofía, este rompimiento con la razón, este rompimiento con el conocimiento científico y filosófico de su época, eh, con ese conocimiento sistemático, racional del idealismo alemán, va a ser trastocado por la reflexión que va a realizar a partir del principio de la existencia y más que de la existencia de la angustia. Y esto va a generar una nueva filosofía que va a estar, otra vez repito, como telón de fondo del siglo XX. Hay otros, hay otros telones de fondo. No sé si cuando ustedes han ido al teatro, eh, se han dado cuenta que de pronto en un cambio de tiempo hay cambios de escenario, de telos de fondo, o sea, de escenarios. ¿Y para qué sirven esos cambios? Pues bueno, para explicar que ya estás en otro momento de la historia que se está desarrollando frente a tus ojos. Y otro de los telones de fondo del siglo XX va a ser precisamente la filosofía de Federico Nietzsche. A ver, quisiera que me ayudaran en algo ustedes. Eh, y es algo que tienen que estar realizando desde este momento hasta que termine el curso definitivamente. Y seguramente que en algún momento les voy a pedir que me manden algún tipo de evidencia, como si estuviéramos en la primaria, pero sí me interesa que lo hagan. Lo que yo les voy a pedir es que por cada autor que vayamos viendo, eso incluye a Marx, a Weber y a Comte, eh, esos los tres autores del periodo pasado que vimos, por cada autor que nosotros vayamos viendo, ustedes en sus libretas van a generar una hoja especial. En esa hoja van a poner vamos a ver, vamos a suponer que tenemos aquí, y entonces van a poner Charles Darwin. Van a poner una pequeña reseña biográfica, ¿sí? Una pequeña reseña biográfica, lo que, lo que ustedes puedan encontrar, por supuesto, y después de la reseña biográfica, lo que ustedes tienen que plantear son sus materiales, o su obra, perdón, su obra biográfica, digo bibliográfica, obra bibliográfica, ¿sí? Y entonces, bueno, seguramente van a tener que poner ahí los libros que escribieron estos señores, y por supuesto un pequeño recuadro donde van a colocar aquí la importancia en la teoría social. Para cada autor que aquí veamos en esta clase, a partir bueno, no a partir de este momento, porque se los estoy pidiendo desde los tres autores que vimos anteriormente, cada autor que aquí veamos, ustedes tienen que llenar una ficha como esta. Charles Darwin, su reseña biográfica, su obra bibliográfica y su importancia en la teoría social. Entonces, esto es tarea para todo el semestre, es decir, de aquí hasta que terminemos, y a lo mejor hasta les pido que me manden un PDF con todo su trabajo, ¿no? Con todo lo que hayan realizado. Procuren no hacerlo, no sacarlo de Wikipedia,
pero bueno, por lo menos procuré. Bien, entonces regresamos al segundo telón de fondo. Digo, esto es para que yo no me tenga que dedicar a decirles, Soren Kierkegaard nació en tal ciudad, en Dinamarca, y murió en tal otro lugar, en tal año, se casó con fulana de tal, bueno, él no, quiso, pero no pudo, sus obras principales son, no quiero hacer eso. Eso lo pueden ustedes hacer de manera más particular, de tal modo que, bueno, cuando ya estemos viendo esto, ustedes sepan que Kierkegaard escribió precisamente un libro, uno de los más importantes de Soren Kierkegaard, que se llama El concepto de la angustia, el concepto de la angustia, y, y por supuesto, dentro de este libro del concepto de la angustia, también otros que están más vinculados con los aspectos de orden teológico. Pero este libro del concepto de la angustia es quizá ese libro que se va a convertir en el telón de fondo del siglo XX, que es lo que yo les estoy planteando. Aquí les presento, por lo menos de manera general, algunas de las obras de este autor. Ya les decía, El concepto de la angustia, que es uno de los libros más importantes de Soren Kierkegaard. Si a alguno de ustedes les interesara, se los puedo enviar de manera personal posteriormente. También escribió entre los importantes, digamos que los que van a ser fundamentales, este concepto sobre el concepto de la ironía. Es uno de los libros también importantes de Soren Kierkegaard. Otro de los libros importantes es de Temor y Temblor. Bueno, ese no lo tengo como escaneado, pero bueno, aquí está el contenido. Y bueno, pues todos estos libros que ustedes están viendo son libros que escribió Soren Kierkegaard en su momento. Aquí está otro, el Tratado de la Desesperación, Migajas filosóficas, de la tragedia, ¿sí? O sea, todos estos libros son de algún modo parte de la obra fundamental de este autor que hoy les estoy exponiendo de manera muy sucinta, de manera muy breve, pero que, bueno, básicamente el del concepto de la angustia, es de los más importantes. Entonces, para yo no tener que detenerme en esta cuestión más particular de la vida, obra de los autores, bueno, pues yo sí les voy a pedir que esto lo hagan ustedes en este pequeño fichero de los autores que vamos a revisar. Así es, exactamente, es plantear, digamos, concentrar en una sola ficha lo más importante de los autores y, bueno, sobre todo lo que nos interesa a nosotros, la cuestión de que lo que nos interesa a nosotros es el asunto de su importancia de esos autores en la teoría social, aunque muchos de ustedes van a decir, oye, pero Søren Kierkegaard no era sociólogo. No, era filósofo, era teólogo más bien, que hizo filosofía. Oiga, maestro, pero Darwin era biólogo. Sí, así es. Pero, como ya les comenté en su momento, la importancia de la obra de Darwin pues se va a extender a las ciencias sociales. Bueno, pues pasamos rápidamente porque ya nada más nos quedan 30 minutos para poder concluir con este personaje que también, como lo comentaba a ustedes, van a ser, vamos incluso a ponerlo aquí porque me gustó la frase, telón de fondo, ¿sí? Del siglo XX. Otra vez, yo les comenté y lo vuelvo otra vez a reiterar. Cuando hablo de telón de fondo, hablo de esta imagen teatral, ¿no? No es la historia viva que está sucediendo, pero sí es lo que explica esta historia viva, ¿vale?
Bueno, pues entonces pasemos al segundo telón de fondo. Y ese telón de fondo se llamó Federico Nietzsche. Federico Nietzsche quizás sea uno de los filósofos más interesantes del siglo XIX desde mi punto de vista. Yo, si ustedes me preguntan a mí, eh, yo soy un apasionado de la lectura de Søren Kierkegaard. De hecho, de hecho, no solamente escribe teología, escribe novela, y una de sus novelas más importantes, ojalá que algún día lo leyeran, se llama Diario, Diario del Seductor. Es una novela impresionante y además muy pequeña, muy corta. Entonces, ojalá que algún día pudieran leer a este autor, y no solamente por la obligación teórica de que tengan ustedes que pasar una materia, pasar un examen. Bueno, Federico Nietzsche es uno de los autores más interesantes. Para mí no el más apasionante, pero sí de los más interesantes que aportó el siglo XIX, y que precisamente le va a tocar morir en el año de 1900. ¿Y qué es lo que planteaba este, ¿qué es lo que planteaba Federico Nietzsche? ¿Quién era este señor? ¿Y por qué es tan importante? eh, ¿Por qué es tan importante lo que planteó y lo que pensó? Bien, Federico Nietzsche ni siquiera va a ser filósofo. Él, eh, nacido en Alemania, él va a ser un filólogo. ¿Y qué es un filólogo? Bueno, pues vamos a preguntarle a Google qué es un filólogo. Mis expresiones. Filólogo, persona que se dedica al estudio de la filología. Wow, ya saben, maravilloso, maravillosas definiciones que nos ofrece Wikipedia, ¿no? Pero bueno, aquí nos dice qué es la filología. Y bueno, retomemos, solamente para tener una idea, no para hacer ninguna profundización. La filología es el estudio de los textos escritos a través de lo que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos en el respaldo de la cultura que en ellos subyace. El trabajo filológico se aproxima al hermenéutico, al menos en la medida en que interpreta el sentido y se sirve en tanto del estudio del lenguaje, la literatura y demás manifestaciones idiomáticas, en cuanto constituyen la expresión de una comunidad cultural determinada o varias o de meros individuos. Y dejémoslo ahí. Wikipedia no es capaz de ir más allá de esa perorata, de ese bla, bla, bla. Pero bueno, nos da dos cosas interesantes. Una, que estudia los textos escritos, y a través del estudio del lenguaje y la literatura. Hasta ahí nos quedamos para el concepto de filología. Ese concepto nos nos sirve para esto que estamos tratando de entender. Y bien, dentro de este trabajo de la filología que realiza Federico Nietzsche, él se va a interesar en sus primeros años sobre la filosofía, sobre la filología griega. Filología griega. Sí, era un académico, o más bien siempre quiso ser un académico, y bueno, pues para poder dar clases en la Universidad de Basilea, pues tuvo que presentar un estudio sobre la filología griega. Y este primer estudio que presenta el señor Federico Nietzsche va a ser este libro que les voy a presentar ahorita. Eh, Déjenme lo busco rápido, no está tan difícil. Digo, tengo más o menos ordenada mi biblioteca, mi biblioteca digital. Nietzsche, aquí está Nietzsche, y se llama El nacimiento
de la tragedia. El nacimiento de la tragedia. Changos, ya lo perdí. El origen, bueno, aquí aparece como el origen de la tragedia. Este es el libro, el primer libro que escribe Federico Nietzsche. El origen de la tragedia. Este es un libro no filosófico, es un libro filológico, pero precisamente aquí es donde viene parte de la originalidad de Nietzsche. A pesar de ser un libro de orden filológico, le da un giro filosófico, pero le da un giro filosófico para cuestionar, para criticar el principio de la razón griega. De hecho, en este libro del origen de la tragedia, Federico Nietzsche plantea que los griegos eran precisamente, los griegos eran una cultura trágica. ¿En qué sentido eran una cultura trágica? Recuerden que los griegos inventaron el teatro, recuerden que entre el teatro había dos géneros, la comedia y la tragedia. Y esto es lo que nos está diciendo Federico Nietzsche. Los griegos eran una cultura trágica. Pero ¿en qué sentido era la tragedia? ¿Qué es lo que descubre Nietzsche cuando escribe este texto de El nacimiento de la tragedia? Bueno, él va a descubrir algo muy interesante. Él dice, bueno, si analizamos la historia de los dioses griegos, nos vamos a encontrar precisamente con la gran figura, la gran figura divina de Apolos, ¿sí? Que era el dios Estado, era el dios Estado, Dios Estado, aquí está. Y una de las cosas que caracterizan a cualquier Estado, aun cuando no sea divino, es precisamente la estructuración del orden, ¿sí? La sistematicidad y obviamente la razón. Y entonces, si bien es cierto, los griegos inventaron la razón, diría Nietzsche, lo realizaron precisamente porque en términos de sus planteamientos teológicos, tenían un Dios rígido, un Dios Estado, un Dios que imponía el orden que no solamente de la sociedad, sino de todo el universo. Dice Nietzsche, ¿pero qué creen? Los griegos también tenían otro dios que se llamaba Dionisios. Dionisio. Y Dionisio era exactamente lo contrario a Apolos. Si Apolos era el dios Estado, el dios del orden, de la sistematicidad y de la razón, el dios Dionisios era exactamente todo lo contrario. ¿En qué sentido todo lo contrario? Bueno, pues este, este Dionisios era el dios del vino, el dios del vino, el dios de la embriaguez. Yo creo que es uno de los dioses más adorados todavía. Entonces, el dios de la embriaguez, de las orgías, del desorden, de las pasiones. Y entonces Nietzsche descubre que en la mitología griega
el predominio que va a tener Apolos en términos, digamos, divinos, se va a expresar en el predominio de la filosofía, de la filosofía de la razón. De tal modo entonces que la filosofía de la razón, todo esto que nosotros vimos desde Tales de Mileto, Parménides, Pitágoras, luego Sócrates, luego Platón, luego Aristóteles, toda esta filosofía de la razón va a estar dirigida precisamente por este principio unificador apolíneo, le llama él, ¿sí? Es decir, la filosofía de la razón como tal, tiene el problema de que justifica siempre un orden, digamos, no solamente teológico, sino también un orden político. ¿Sí? ¿Y Dionisios qué representaba? Si Dionisios representa la embriaguez, las orgías, el desorden y las pasiones, por supuesto que no representa a ningún orden político, no representa a ningún orden teológico. Dionisio, de hecho, era un dios desechado, digamos, en la plaza pública, pero lo que sí es cierto es que finalmente en la vida privada, en la vida de las pasiones privadas, pues por supuesto que la gente adoraba más a Dionisio que a Apolos. Y esta es la tragedia que identifica Federico Nietzsche. Nietzsche dice que la tragedia consiste en haber abandonado a Dionisios y habernos quedado con la parte más política, con la parte teológica, con la parte mitológica de esta divinidad que controla, esta divinidad del orden, esta divinidad de la razón, y haber abandonado a Dionisio como, digamos, como un dios subterráneo, porque a partir de ahí pareciera ser que las pasiones, precisamente, van a ser excluidas de el pensamiento de la razón. De hecho, Sócrates, de hecho, Platón, el mismo Aristóteles, van a ver a las pasiones, a la pasión humana, a la subjetividad humana, la van a ver con desconfianza. ¿Sí? Entonces, desde aquí ya Nietzsche nos está anunciando un cambio profundo en la forma de pensar. Él dice, por supuesto que hay esta vía de la razón, pero esta vía de la razón tiene varios peligros. ¿Y cuáles son los peligros que ve Federico Nietzsche con respecto al principio de la razón? Eh, el principio de la razón presenta peligros. Hay peligros por pensar mucho, digámoslo así. Es peligroso cuando los metemos en periodos de exámenes a ustedes, porque, bueno, este, finalmente, si hacemos caso a Nietzsche, es peligroso pensar. Este, Permítanme un segundo, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son los peligros? ¿Cuál es el peligro que ve Nietzsche con respecto a este principio histórico de la razón? Dice Nietzsche que lo que nos enseña la filosofía griega, perdón, lo que nos enseña la mitología, esta oposición entre Apolos y Dionisio, es que si en algún momento esta razón, este orden, esta sistematicidad entran en crisis, por supuesto que la gente va a caer en un estado de descreimiento total, ¿sí? Lo voy a explicar
de otro modo, porque esto no es así como que tan simple. Eh, la razón entraña un peligro, y ese peligro se llama el vacío. El vacío. La vacuidad. Y la palabra vacío en latín se escribe así, nihil. Ahí está, el nihil. Y de aquí viene la palabra nihilismo. La palabra nihilismo es en realidad una filosofía que advierte del peligro del vacío que generan estos grandes sistemas de verdad. Eh, Esto a lo mejor se me olvidó eh, colocarlo acá. Los sistemas de verdad. Ahí está. ¿Qué es lo que genera polos? Un estado, una forma de entender el mundo, una forma de pensar, pero dice Nietzsche que precisamente cuando una filosofía justifica un orden de estado, y cuando ese orden de estado está de algún modo eh, influyendo en las formas de cómo pensamos el mundo, de cómo indagamos ese mundo, ¿sí? Entonces, dice, el peligro es que si ese estado cae por alguna razón, entonces el sistema de verdad también se derrumba. Y cuando un sistema de verdad se derrumba, dice Nietzsche, caemos precisamente en el peligro del vacío, en el nihilismo. Uh-huh. Esta idea del vacío, esta idea del nihilismo, esta idea del peligro de que la razón científica, la razón filosófica, justifica estados políticos, justifica sistemas, digamos, científicos y filosóficos para pensar el mundo, es decir, justifica una forma de ver el mundo, es precisamente lo que entiende Federico Nietzsche. Y este es básicamente el centro de toda la filosofía nietzscheana. Eh, Hay un libro también muy bonito de él, que se llama ¿Cómo se filosofa martillazos? Es este. Bueno, déjenme ver si lo tengo con pasta. ¿Cómo se filosofa martillazos? Subjetivo de elementos de la moral, que sombra, voluntad del poder. El libro se llama El crepúsculo de los ídolos. Aquí está. En este libro, del crepúsculo de los ídolos, precisamente Nietzsche va a reflexionar sobre el problema que les he estado yo comentando en esta sesión. El problema de la construcción de ese vacío que genera que de pronto los sistemas filosóficos justifiquen sistemas políticos y sistemas de verdad. Y entonces esto es lo que va a cuestionar el señor Federico Nietzsche. Y si se dan cuenta, aquí ya no hay una apuesta por la razón. Más bien, la razón es puesta en crítica, ya sea por el existencialismo de la angustia de Soren Kierkegaard, quien va a considerar que la razón es una de las áreas de la existencia humana, pero ni siquiera es la más importante, porque si bien es cierto, genera certezas y técnicas y nos permite generar estos sistemas de verdad, Soren Kierkegaard nos va a decir, sí, está bien, pero lo más importante no es la certeza, sino más bien la angustia que genera precisamente el principio de la vida y el principio de la muerte. Y tenemos que hacer de esta angustia un objeto de pensamiento, ¿sí? Tenemos que teorizar acerca
de esta angustia para entender la realidad de la existencia humana. Aquí hay una crítica muy fuerte a la razón. La razón ya no es suficiente. La razón ya no es suficiente en Soren Kierkegaard. Y en el caso de Federico Nietzsche, la razón ya es sospechosa, porque la razón justifica un tipo de Estado y justifica un sistema de verdad a partir precisamente de ese principio de la razón. Hay en este libro que les estoy mostrando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. De Federico Nietzsche, tiene un pequeño apartadito que se llama precisamente Cómo se filosofa a martillazos. Déjenme ver si lo encuentro rápido. Creo que está hasta el final. Y en ese pequeño apartado de cómo se filosofa a martillazos, Nietzsche hace una crítica a Sócrates y lo acusa precisamente de ser él el fundador de un sistema de verdad que ha determinado las formas de pensar en Occidente y por supuesto es para Nietzsche el gran nihilista, es decir, aquel que genera el principio del vacío. Entonces, por aquí está. Por aquí está. Crepúsculo de los ídolos. Es que como yo lo tengo más bien en físico, me cuesta más trabajo encontrarlo aquí, pero ya casi llego a la parte donde podemos leer ese pedacito, esa crítica a Sócrates. Intempestivo. Bueno, mejor lo vamos a dejar como pendiente, se los mando ya más detenidamente para no marearlos con este movimiento, hasta yo ya me mareé. Entonces, les decía, para Nietzsche hay la razón, aquí en Kierkegaard, la razón es insuficiente ya para explicar la vida, pero en Nietzsche la razón es sospechosa. ¿Sospechosa de qué? Sospechosa de que sus productos, los productos del pensamiento, sirven para justificar un estado político y sirven para justificar un sistema de verdad, que él lo va a ver reflejado precisamente en el principio, en este libro de Nacimiento de la Tragedia, donde va a hablar sobre Apolos y sobre Dionisios. ¿Y cuál es el sistema? ¿Y por qué es trágica la vida para los griegos? Porque han abandonado la subjetividad a las pasiones por precisamente este principio engañoso de la razón, este principio sospechoso de la razón. Entonces, en términos generales, podríamos decir que esa es la filosofía de Federico Nietzsche, pero todavía no podemos decir que hemos abordado todo, porque cuando él empieza a realizar un estudio, o más bien todos los estudios que él va a generar con respecto de la filosofía, y ya no solamente de la filosofía griega, él incluso va a decir que en algún momento estos sistemas de verdad van a entrar en crisis. Y cada vez que haya una crisis de un sistema de verdad, tendremos una caída peligrosa hacia el vacío. ¿Sí? Y esto es algo de lo que nos está señalando Federico Nietzsche. Y entonces, veamos qué onda con estos sistemas de verdad, porque a partir de esta idea de estos sistemas de verdad, podemos nosotros entender otros conceptos importantes. De hecho, para muchos, Nietzsche es conocido por una expresión que se ha vuelto muy famosa, el de la muerte de Dios.
hay en un pasaje del Zaratustra una, una historia donde él se encuentra, donde Zaratustra, una especie de profeta filosófico, eh, se encuentra con un anciano que va bajando de la montaña, o más bien que va subiendo a la montaña, mientras que Zaratustra precisamente va bajando de la montaña, y se encuentran y platican. Y el chiste es que el ermitaño va a buscar a Dios y Zaratustra dice, pobre hombre, no sabe que Dios ha muerto. Y esta expresión es quizá una de las más conocidas de Federico Nietzsche, aparte de otro libro que escribió que se llama El Anticristo. ¿Sí? Entonces, pero en realidad Nietzsche estaba preocupado por el Dios cristiano, o realmente hablaba de la muerte del Dios cristiano, o él hablaba del anticristo como esa figura apocalíptica de la bestia de los 7 cuernos que algún día saldrá en el fin del mundo. No, por supuesto que no. Para Nietzsche, Dios es un sistema de verdad, ¿sí? Y también como sistema de verdad eh, ha organizado, ha organizado un tipo de Estado y un sistema de comprensión del mundo, ¿sí? Y cada vez que estos sistemas de verdad entran en crisis, vamos a generar un principio de vacío. Ojalá que esa parte les quede clara. Este, un sistema de verdad siempre va a entrar en crisis. O sea, esto es algo muy determinante en el pensamiento de Nietzsche. Todo sistema de verdad tiene que entrar en crisis. Esto lo voy a mover para acá tantito. Y la crisis va a generar un principio de vacío. Ahí está. Entonces, lo que se pregunta Nietzsche es cuáles son los sistemas de verdad que han controlado tanto los órdenes políticos como la justificación precisamente de esos sistemas de verdad, de esos sistemas de comprensión. Y entonces él plantea que el cristianismo, la filosofía griega, son precisamente dos de esos sistemas de verdad que en algún momento van a entrar en crisis y van a generar un estado de vacío. Y el estado de vacío es importante porque finalmente es en este estado de vacío donde el ser humano tiene que aprender ya no a crear sistemas de verdad trascendentes, absolutos, como el cristianismo. No, voy a quitar filosofía griega, perdón, para ser más específico y colocarlo en la razón griega. Y entonces, repito, eh, estos sistemas de verdad se convierten en sistemas absolutos porque justifican un orden político, porque justifican un orden epistemológico, porque justifican de algún modo la forma de existencia de los sujetos, ¿sí? Pero estos tendrán que entrar en crisis, dice él. Y esa crisis va a generar este problema, este vacío, ¿sí? Si quieren, la próxima sesión les explico un poco más acerca precisamente de este pequeño, de este elemento, porque creo que es la parte más importante del pensamiento de Federico Nietzsche, el que nos enseña que prácticamente estamos ante la caída, diría él, de los ídolos, pero cuando él le llama la caída de los ídolos, en realidad él está hablando de la caída de los sistemas de verdad. Cuando él habla de la muerte de Dios, no habla del Dios cristiano, no habla del Dios en particular, del Dios en que tú crees, no. Él habla del Dios como sistema de verdad que se ha instituido en la historia de Occidente para
para dominar, para controlar, para establecer precisamente un modelo de acción política, ¿sí? Cuando Nietzsche habla del anticristo, no habla de esta apocalíptica, de la cual seguramente muchos de nosotros tenemos una imagen para el fin del mundo, sino habla de la transformación de los valores del cristianismo que podrían, en efecto, generar una nueva etapa de la vivencia del hombre. Y esa nueva etapa, es decir, una vez atravesado la crisis de estos sistemas de verdad, debería de generarse un... En español se le dice superhombre. No, tengo una amiga alemana que dice que en realidad Nietzsche nunca habló del superhombre, sino del sobrehombre, ¿sí? Que son dos cosas completamente diferentes. Pero bueno, tengo que colocar las dos porque finalmente, si ustedes buscan en internet, van a encontrar la palabra superhombre, vinculada al nihilismo o vinculada a Federico Nietzsche. Entonces, diría Federico Nietzsche, y con esto ya concluyo esta sesión, que la crisis de la razón es en realidad una crisis de sistemas de verdad que va a generar una nueva etapa histórica y debe de constituir una nueva forma de existencia. Esa nueva forma de existencia es el sobrehombre o el superhombre, como algunos le dicen. Pero esto, si quieren, lo tratamos más detenidamente en la sesión que viene. Lo que a mí me interesa en esta ocasión que entiendan es precisamente que estos dos pensadores, Soren Kierkegaard y Federico Nietzsche, van a estar de telón de fondo del siglo XX. Insisto, no son teóricos sociales, no son sociólogos, pero sus filosofías van a estar presentes en prácticamente todo el siglo XX y de hecho parte del siglo XXI. Lo dejo para que ustedes ahora, pues, si no los he dormido todavía, me hagan algún tipo de pregunta. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Bueno. Profe. Sí, profe. ¿En la actualidad ver, se pueden crear sistemas de verdad? Sí, por supuesto, aunque los sistemas de verdad no sean necesariamente sistemas epistemológicos que estén basados en la razón. Pero ponte a pensar, por ejemplo, en los discursos políticos. El discurso político, la idea de que el Estado o de que la economía debe regir nuestras vidas, es lo que Federico Nietzsche la llamaría un sistema de verdad. Esta idea de que todos somos sujetos individuales, que tenemos que competir en los mercados laborales. Todo esto está basado en un principio de verdad y en un principio que justifica todo un sistema, digamos, epistemológico de conocimiento, y también un sistema político. El llamado neoliberalismo que tanto la gente ha hablado no es más que eso, un sistema, una expresión de un sistema de verdad que define las formas de pensar, las formas de conducir y las formas de habitar el mundo, e incluso hasta las formas de morir en ese mundo, ¿no? Entonces, sí, obviamente no se expresan en la misma magnitud de lo que podría ser la continuidad del cristianismo o la continuidad de la razón filosófica, sino más bien se expresan como dinámicas sociales que en algún momento, en su caída, van a generar angustia y van a generar una sensación profunda de vacío que puede generar tres cosas. Te quedas en el vacío. Dos, buscas suplir el vacío con otro sistema de verdad. O tres, te recuperas
como sujeto frente al vacío, ¿no? Pero bueno, eso lo platicamos la sesión que viene más detenidamente, porque ahorita sería ya demasiado material para esta sesión. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe, gracias. Muy bien. No, Pues profe, ya entonces, todo. gracias, qué amables. Entonces, bueno, pues lo dejamos aquí, esta sesión, y otra vez, cuídense mucho. La muerte, como dice Soren Kierkegaard, está ahí a un ladito de nosotros, y es parte de nuestra experiencia de vida, pero cuando sucede, y cuando sucede en los otros, es angustiante. Yo lo sé. En esta semana he perdido a 2 personas, y en este mes he perdido a más de 4 amigos. Entonces, bueno, es parte de este proceso, pero no deja de doler y no deja de ser apabullante. Entonces, eviten estas experiencias en sus propias casas. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias, Gracias. profe. Lo siento mucho. Gracias. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias. Cuídese. Hasta Gracias. luego. Cuídense mucho, por favor.